porque sí hubo un deceso, sí hubo un fallecimiento de una persona. Uf, bueno, Esta historia tiene lugar hace más de 45 años. Aquí por donde vivo hay un lugar que se llama el Puente de Urrutia. El Puente de Urrutia es conocido porque es un callejón, pero muy ancho y muy largo, que te saca justamente a unos embarcaderos, estos embarcaderos donde la gente, pues, puede echar su tierra, sacan sus plantitas que sacan de las chinampas, o simplemente hay personas, pues, que justamente toman su trajinera y van a turistear. ¿Qué pasó? Yo conozco a una de estas personas que fue la que me contó la anécdota. ujú, Se decía que en este callejón se aparecía primero el nahual, pero que también se había visto al charro negro. El charro ok, negro pues era justamente pues una persona vestida con su traje de charro que al parecer le había vendido su alma al diablo. Entonces, lo que hacía era como intentar encontrar una persona para venderle o darle riquezas y que justamente tomara su lugar y ahora él estuviera penando y demás. amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. Esta vez mi amigo Rey Poblano y yo les traemos, ¿qué creen? Unas historias misteriosas acerca de nahuales. Pero, Rey, ¿qué es un nahual? Mira, amiga, esto de los nahuales es un tema muy, ¿cómo te puedo decir? Es un tema muy complejo que se puede tomar, bueno, si lo hablamos aquí en México, dependiendo de la región donde lo preguntes, donde se hable, te pueden dar cosas distintas o cosas muy parecidas. ¿En qué coinciden? En que definitivamente es un individuo, es una persona que se puede transformar en otro animal, ¿sale? Ujú. Simplemente, prácticamente es lo que te dicen. Si preguntas en diferentes estados de la República, algunos te pueden decir, es que es un brujo el que se transforma, es que es un chamán el que se transforma, ¿no? Es que si preguntas en otros estados, es una persona a la que le echaron una maldición, Ah, ¿no? O sea, dependiendo dónde preguntes, te pueden decir, ujú, ¿no? La verdad es que lo cierto es que no sabemos si no la ciencia no te ha dicho, ¿sabes ujú. qué? Los nahuales son esto y así, 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 así. ¿Por qué? Porque es algo que pues no se ha podido comprobar. Sin embargo, hay muchísimas anécdotas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas acerca de estos seres, ¿no? Acerca de estos seres vivos que se pueden transformar en otros animales. Y es algo que, bueno, aquí en Xochimilco se da bastante, ¿eh? O sea, es un tema que si tú preguntas aquí, está la Llorona, están los nahuales, ¿sale? Es algo que yo creo que es como algo muy, muy típico de aquí que se hable de nahuales cuando hablas de este tipo de seres sobrenaturales, amiga. Ok. Sí, depende de la región de México, esa es la información que te van a dar sobre el concepto de qué es un nahual, ¿cierto? Sí, 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 la verdad es que sí, o sea, te digo, dependiendo el lugar donde preguntes, el estado donde preguntes, incluso dentro de un mismo estado en la zona, te pueden o no Varían. cambiar algunas cosas. Sí, Ujú, claro, ujú. ¿no? Algunas personas dicen, por ejemplo, yo platicando con un amigo de Oaxaca, él me decía, no, es que los nahuales son personas que hicieron pacto con el diablo, ¿no? Entonces, ya después, preguntando en Veracruz, por ejemplo, me decían, no, son chamanes los que se transforman en Ujú. animales, en otro animal. Entonces, te digo, hay como esta controversia, hay como estas diferencias.
pero al final es un ser humano que se puede transformar en otro animal, ¿no? Ujú. Entonces es interesante como escuchar todos los puntos de vista. Así es, sí. Y bueno, si empezamos con experiencias o anécdotas o cuentos o leyendas que nos puedas compartir tú referente a tu lugar de vivienda, o sea, referente a tu pueblo. Sí, fíjate que tengo una tía aquí que no es mi tía de sangre, es más como una tía de esos que te dicen, simplemente la Políticos. conocí, exactamente, Ujú. ni político Ah, es, bueno. simplemente era amiga de mi abuelita y porque ya falleció mi abuelita, Ujú, pero siempre que la veíamos, es tu tía, saluda a tu tía y pues eres un niño, hola tía, a ujú, sus hijos, a sus nietos, primos y demás. ujú, Entonces, cualquier cosa es mi tía. Ella era una persona que salía a trabajar a la central de abastos de aquí de la Ciudad de México y se iba muy temprano. Entonces, ella mencionaba que salía de aquí a las 3 o 4 de la madrugada, ¿sale? Pero pues aquí en Xochimilco es muy dado a que hay callejones, estos ujú. pequeños pasos rodeado de casas, pues donde justamente te sacan a las avenidas principales. Pues esta tía vivía en una casa así y ella mencionándome alguna anécdota me decía que ella ya había escuchado acerca de estos nahuales y que te voy a decir algo. Por ahí me han salido como chismes porque no es algo que yo pueda comprobar en donde me mencionan que esta tía hacía brujería. No me consta, yo nunca la he visto hacer nada, jamás, ¿eh? Jamás, te lo Ok. juro. Ni dentro de su casa he visto cosas así, jamás, al contrario. Es muy católica, es una persona súper católica, tiene a su niño Dios, tiene sus cruces, a su Virgen María, o sea, jamás yo he visto ningún indicativo de que la tía pudiera dedicarse a esto de la brujería. Pero esta tía menciona que ya había escuchado de los nahuales y que ella decía que eran perros negros muy grandes, con los ojos rojos y con sangre en la boca, con dientes muy grandes. Ujú, Esta tía menciona que varias veces le tocó verlos, que ella estaba sobre la avenida esperando a que pasara un camión que los llevaba a la central de abasto y dice que ella lo esperaba ahí el camión y que varias veces le tocó ver al perro enorme, un perro de, no sé, muy grande, o sea, definitivamente no era algo normal, ese ajá. animalito, y tenía los ojos rojos y sangre en la boca, y que el perro aullaba y que caminaba por la avenida como intentando buscar algo. Ujú, Y dice que mi tía muchas veces, cuando lo veía o lo escuchaba cerca, se metía corriendo a su casa otra vez y ya después que dejaba de escucharse o demás, volvía a salir. ¿Qué pasa? Dice mi tía que uno de estos días jamás lo escuchó ni lo vio, que simplemente cuando ella iba saliendo de su callejón yo creo que son como 30, 40 metros, quizás un poquito más, ella sale de su casa y cuando va caminando ya para salir del callejón, el perro se para enfrente de ella. Ella menciona que era un perro de verdad, con su pelo muy, como muy alborotado, ujú, era muy grande. Ella dice que fácilmente este animal le sobrepasaba la cintura, que tenía unas garras muy grandes y que ella cree que había desvivido algún animalito o alguna persona porque sus garras las traía llenas de sangre. Dice que traía sangre en la boca y que los ojos eran rojos. Pero ella menciona algo curioso. Ella decía que podía ver en los ojos como si como si fueran fuego. O sea, ok. como si de sus ojos salieran fuego, ¿sabes? Ella Ajá. dice que algo así lo notaba. Entonces dice que ella empezó a rezar y que mientras ella rezaba, el perro se ponía más agresivo, pero súper, súper agresivo. Que mi tía fue dando paso hacia atrás poco a poco y que cuando se pudo distanciar un poco del perro, ella fue sacando sus llaves de su casa, Ujú,
Se dio la vuelta, corre, abre rápido la puerta, alcanza a cerrar y el perro se azotaba contra su puerta y que el Uf. perro con las patas le alcanzó a hacer abolladuras a su puerta. Entonces dice ella que después de ese día tuvo sueños, tuvo pesadillas con este ser, pero que ella preguntó en la iglesia y que le dijeron es que echa agua bendita, que hay que bendecir el callejón y demás. Entonces dice que pues le dijo a un padre, el padre le hizo favor de venir a bendecir el callejón. De hecho, creo que por ahí en el callejón hay como algunas crucecitas pegadas así en las paredes. Ujú. Dice mi tía que después de ese día el perro jamás pudo entrar al callejón, que lo volvió a ver y que la llegó a corretear a su callejón, pero una vez que ella entraba al callejón, el perro se quedaba fuera Ya y no no entraba. entraba, ya no entraba, amiga, ya no entraba. Oh. No sé si presentaba alguna repulsión hacia estas imágenes religiosas, Ujú. hacia el agua bendita. Supongo que sí, pero que el perro ya no entraba, el perro se quedaba en la entrada como queriendo entrar, pero ya no podía. Algo le paraba el paso, le ponía un alto. Ok, está fuerte, ¿eh? Porque es que cómo nos podemos imaginar que existan estas, a ver, estas leyendas, pero que al final se vuelven realidad porque existen estos seres, ¿no? Humanos que se pueden convertir en animales. Fíjate que recopilé unas historias y esta es corta la que te voy a contar, que también tiene que ver, digamos, como un perro, pero perro grande. Y la chica nos cuenta que ella es de México y dice que todos los días iba a visitar a su novio y este siempre esperaba, digamos, como la tarde noche, o sea, como eso a las 6 de la tarde, 5 de la tarde que ya está oscureciendo. Y dice que siempre veía, digamos, como unos gatos en, por ahí, digamos, en callejeros y eso. Entonces dice que hubo una vez que llegaron, fueron al cine con su novio y llegaron un poco tarde, se hicieron las 10 de la noche, y él le dijo, te voy a dejar porque vivían relativamente cerca. Te voy a dejar. Y le dijo, no, o sea, no pasa nada, yo me voy sola. Pero dice que ese día no hubo ningún animal en la calle. Ella empezó a caminar y sintió como una presencia iba caminando detrás de ella. Ella vuelve a ver para atrás y ve un perro negro, pero se da la vuelta a ella y se le queda viendo esperando que el perro pase. Y el perro se detiene, no pasa. Pero un perro normal, no, este no tenía los ojos rojos ni nada por el estilo. Normal, solo que era grande el perro. Entonces dijo, qué raro que este no, o sea, no pasa ni nada. Bueno, seguiré caminando. Ella siguió caminando y el perro siguió caminando detrás de ella. Cuando sintió, porque se sentían las pisadas, que a veces estrujían hojas y basura o algo, y dijo, bueno, ¿y entonces qué? ¿Me viene persiguiendo el perro? Yo tengo miedo que me muerda. Se detuvo otra vez y se quedó esperando a que pasara. Se volvió a parar el perro. ¿Sí? Dijo, bueno, me voy a quedar aquí para ver qué hace este perro, porque no sé qué es lo que quiere y me está dando miedo. Ella que se queda de pie y se le queda viendo a los ojos al perro y sintió como una mirada humana dentro del perro, cuenta ella. Dice que en ese momento el cuerpo le entró un escalofrío
Y dijo, no, o sea, ¿y ahora qué hago? Porque no había gente, era bastante de noche. Sacó su teléfono y le habló a su novio. Le dijo, ¿puedes venir por mí? Porque es que hay un perro que me sigue, pero ya me está sacando de onda. O sea, no entiendo qué es lo que quiere el perro. Tengo miedo que me ataque y eso. El novio va y el perro estaba ahí, ¿no? Pero el perro se hizo como, digamos, como el loco, buscando algo, una basura y eso. El novio pasa y se van caminando. De repente ven que el perro se va alejando, o sea, como que los alcanza al lado de ellos y luego se va alejando, pero no los deja ver, no los deja de ver. Y le dijo, ¿viste su rostro? La chica al chico. Sí, le dijo. ¿No viste lo mismo que yo vi? ¿Qué vistes? Es que no sé, vi como una mirada humana, no vi un animal ahí, vi algo raro, por eso es que yo te llamé, sentí extraño. Y ya estaban yendo a la casa. Pues el perro como en un predio, ¿no? Donde botan basura y eso, se metió, pero todavía ahí había luz y el perro se iba viendo. Lo volvieron a ver, el perro los volvió a ver. Aquí te voy a dar un dato, que fue el que los aterrorizó más. No, el perro no se veía que doblaba las patas. O sea, no sé cómo explicártelo, que iba caminando recto. Se metieron a la casa de la chica con mucho miedo. ¿Viste lo? O sea, en shock, estaban en shock. ¿Viste lo mismo que yo vi? Sí, el perro no doblaba las patas. Ok, Entonces termina la historia y dice, ¿será que vi un nahual? Termina con esa pregunta. ok, o sea, prácticamente este ser no tenía lo que nos permite doblar las Correcto. extremidades, ¿no? O Ujú. sea, no tenía una articulación que le No, permitiera doblar. Oye, qué raro, ¿eh? Qué extraño, jamás había escuchado algo así, ¿eh? O sea, sí, animales muy raros, pero por lo regular, de hecho, hasta sus articulaciones les permiten tener movimientos exageradamente raros. Y ve aquí, sí, aquí no tenían. Qué no. extraño, ¿eh? Jamás había escuchado algo así. Es como si tuvieran unas patas de palo, ¿no? O sea, Ah, completamente correcto. movía la extremidad Así, completamente. Qué así. raro, ¿eh? Jamás lo había escuchado, amiga neta. Ujú. Qué Por loco. eso es que ella termina la historia y dice, ¿será que vi un nahual? Ok. Porque Qué no era interesante, qué un, o sea, el interesante. perro era normal, grande sí, de los callejeros que puedes ver e encontrarte, era negro, pero en su rostro ella sintió una mirada humana y lo que Sí. más lo sacó de quiso, o sea, que no podían entender cómo ese perro iba caminando sin doblar sus extremidades. Sí, claro. No, qué loco, ¿eh? O sea, eso sí me puso a pensar demasiado porque no, o sea, no, incluso en el reino animal, pensándolo, no hay muchos animales. Es más, no pasa por mi mente algún animal que no pueda doblar sus extremidades. Qué raro, ¿eh? Qué extraño, de verdad. Mira, fíjate que hablando de estos nahuales, Ujú. no estoy seguro si ya te conté lo que le pasó a mi mamá. No estoy Pero muy cuéntamelo. seguro si ya lo he contado aquí en tu canal. Ujú. Pero esto sucedió cuando mi mamá seguía viva, y nosotros éramos muy pequeños. Creo que yo tenía como 5 años y mi hermano 4 más o menos. Pero ¿qué sucedió? Resulta que yo no vivía en esta casa, yo vivía en unos cuartos enfrente de esta casa. Son 4 cuartos que están alineados uno después de otro. Y pues estos cuartos pues tenían una puertita que daba hacia el otro y al otro y así. ¿Qué sucede? Mi papá trabajaba para el ISSSTE, que es una institución médica de aquí de México. Mi papá trabajaba atendiendo la farmacia. Entonces, él trabajaba hasta, creo que hasta las 9 de la noche o hasta las 8.
Y pues mi mamá se quedaba en casa con nosotros, con mi hermano pequeño y después conmigo, ¿no? Que les digo, soy el más grande de los tres hermanos. Ujú. Resulta que mi mamá dormía pues en el primer cuarto, o sea, ahí estaba la cama y pues estábamos ahí. Mi mamá dice que ella no estaba dormida del todo, que mi hermano y yo sí, pero justamente para llegar a estos cuartos que están como en un segundo piso, tienes que subir unas escaleras de piedra que tienen un barandal. ¿Qué es lo que pasa? Este barandal, si yo me recargo demasiado, la vibración recorre todo el barandal y de hecho hasta los vidrios empiezan a vibrar ligeramente. Tiemblan. Exactamente. Ujú. Dice mi mamá que eran como cerca de las 12 y que mi papá no había llegado porque ya le había dicho que era la fiesta del Iste y que pues que se iba a quedar a echar unos traguitos con sus amigos y demás, que llegaba más tarde. Mi mamá, sí, ok, no hay bronca. Mi mamá empieza a escuchar cómo alguien se está recargando demasiado, pues justamente en este barandal, pero ella menciona muy claramente que parece que alguien venía de lado a lado y Mm. ella pensó, hijo, Reyes, se llama mi papá, dice, Reyes viene muy borracho y seguramente pues viene tan borracho que viene de lado a lado, ¿no? Ajá. Entonces dice mi mamá que se asoma a la puerta y la puerta tenía un vidrio muy grande, pero muy, muy grande, que cubría una parte de la puerta, pues sí, bastante amplia. Y dice que cuando se asoma, logra ver un perro enorme, enorme, pero un perro muy, muy grande, Ujú. que tenía los ojos rojos y tenía sangre en la boca. Y que el perro se aventaba contra la puerta. Dice mi mamá que corrió a intentar despertarme a mí, pero Ajá. que yo no desperté, que por más que me movía y me decía, hijo, ven, levántate, yo nunca desperté, que el que despertó fue mi hermano, que mi hermano le empezó a preguntar a mi mamá, ¿qué te pasa, mamá? ¿Qué tienes? Ujú. Y que mi mamá, pues desesperada, y eso que era pues la persona adulta en el momento, le decía, hay algo allá afuera, hay algo allá afuera, que de la nada este ser dejó de, pues, aventarse contra la puerta y que mi hermano fue y se asomó. Cuando mi hermano se asoma, dice mi mamá que el perro, ahora con más intensidad, intentaba lanzarse contra la puerta para abrirla. Mi mamá corre, agarra a mi hermano, pero menciona algo muy curioso mi mamá. Mi mamá menciona que mientras ella rezaba, Ajá. escuchaba una voz que le decía, ábreme, ábreme. O sea, dice mi mamá, no sé si era algo mental, yo me lo estaba imaginando, pero yo claramente escuchaba que me decían, ábreme, abre la puerta. Mi mamá agarra a mi hermano, sigue rezando, dice ella Ujú. que perdió la noción del tiempo mientras rezaba y que se dejó de escuchar esto. Se asoma, ya no estaba el perro, se va a acostar con mi hermano a la cama y dice mi mamá que como a los 5 a los 10 minutos se vuelve a escuchar esto, que va de lado a lado. Ay. Mi mamá con mucho miedo, pues dice otra vez regresó este animal, Ajá. pero después dice que vio la sombra y era mi papá que ya estaba metiendo su llave para abrir. Entonces dice que cuando mi papá abrió la puerta, pues mi mamá llorando le Ujú. dice, Reyes, estaba un animal muy grande, quería entrar a la casa y esto y el otro. Y que mi papá le dijo, no, ¿cómo crees? Eso no Mm. pasa, eso no Mm. sucede. Tú tranquila, que no, 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 estás mal y quién sabe qué. Ujú. Resulta que al siguiente día mi mamá va a la iglesia y habla con uno de los padres. Mi mamá era muy, ¿cómo te diré? Pertenecía a un grupo de la iglesia aquí en Xochimilco. Entonces conocía mucha gente, a los padres los conocía mi mamá. Ajá. Mi mamá platica con esta persona, con uno de los padres, y el padre le dice, lo que tú viste fue un nahual. Era un ente que quería desvivirte a ti y a tus hijos porque ustedes estaban desprotegidos. Dice, por lo regular estos seres
buscan a las personas más desprotegidas, más débiles, y lo que quieren pues es desvivirlas. Ajá. Mi mamá en ese momento pues no tenía alguna imagen religiosa en la puerta, nada, 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 nada. Ujú. Pero justamente el padre le dijo, pon una cruz en tu puerta, pon alguna imagen de algún santo, de la Virgen y demás. A partir de esa fecha, mi mamá siempre, pero siempre, siempre, siempre en la puerta, ella colocaba una imagen de algún santo o de la Virgen o del Niñopa, justamente, ¿no? Que es de Ajá. lo que ya te había platicado. De hecho, en cada cuarto de esta casa hay un cuadro de la imagen del Niñopa en el techo. En Mm, todos los cuartos hay, ¿eh? No hay ujú. ninguna zona en esta casa que no tenga una imagen del Niñopa en el techo. Y si voltea, Ok. por ejemplo, aquí, le está cerca de uno de mis focos, ¿no? Entonces, mi mamá como que aprendió y yo creo que, o sea, de verdad le dio tanto miedo y mi mamá lo platicaba con tanto miedo que te lo juro, en cada una de mis puertas ves alguna imagen, aunque chiquita, pero ves la imagen de algún santo y así. Y luego en todos los cuartos, ¿no? Entonces, queda como esa anécdota que mi mamá, te lo juro que te lo contaba con un miedo, porque ella juraba que nunca imaginó eso. O sea, fue algo real, algo que sí le pasó a ella y que le daba bastante, pero bastante miedo volvérselo a encontrar. Sí, es que está, por donde lo veas, está increíble, pero tenebroso. Sí, O sea, sí, la porque, verdad es que o sí. sea, tú estás viendo un perro grandísimo con los ojos rojos y con sangre en su boca. Eso es, ya con ver eso, ya te da miedo. Súmale que quiere entrar a la casa, Más, es, aún más. sí. Mira, te voy a contar otra historia que espero te guste. Dice, me pasó en esos tiempos en los que todos estuvimos encerrados. Ya saben por qué. Recuerdo que era de día, como entre las 3 y 4 de la tarde. Recuerdo que yo estaba en mi cuarto y teniendo clases virtuales. El caso es que yo no le prestaba atención a las clases. Era típico de un chico adolescente que no encendía la cámara para que el profe, tú que eres profe, no notara que no estaba poniendo atención. El caso es que estaba escuchando ruidos en mi pasillo trasero, lo cual se me hizo algo raro, ya que mis padres no estaban, porque fueron a comprar comida en el supermercado. Se me hizo extraño, ya que el ruido era como si estuvieran golpeando una olla de aluminio. No le presté tanta atención, pero el ruido era tan seguido que no dudé en ir al pasillo. Cuando llegué para ver qué estaba pasando, abrí la puerta para entrar al pasillo y solo vi muchas cajas tiradas. Pero yo buscando más, pude notar que estaba esa olla tirada en el suelo. Lo extraño aquí es que no paraba de hacer ruido, el ruido lo seguía escuchando. Era muy extraño, ya que tenía algunas grietas de tan vieja que estaba la olla. Pero igual no le seguía tomando la importancia que tenía que tomarle. Y solo deducí que el ruido era causado por el aire y la fricción que hacía en el suelo. Así que solo la metí en una caja y volví a mi cuarto. No pasó ni un minuto y se volvió a escuchar ese ruido tan estresante, así que me asomé por la ventana que daba hacia el pasillo y ahí pude ver como una especie de gato blanco que estaba intentando sacar la olla que había escondido hace unos minutos atrás.
pero entre más me quedaba viendo, más notaba algo extraño. El gato estaba literalmente parado en dos patas. También hacía un ruido como si de una grabadora quisiera copiar los sonidos. También lo veía un poco más grande de lo normal. Les juro que ese gato tenía las manos como los de un bebé humano. Lo pude notar ya que intentaba arañar o agarrar la olla de la caja. Además se veía como sus movimientos no eran para nada normales. Parecía como los movimientos de un títere de madera. Intenté cambiar el ángulo para ver su cara, pero simplemente no pude. Los minutos pasaron, llegaron mis padres, pero no quería contarles lo que había ocurrido. Solo tuve muchas pesadillas y hasta la fecha de hoy no quiero adoptar ninguna mascota. Es muy dado, o bueno, bueno, no, ya tiene rato, pero se había hecho muy viral estos videos de animalitos que Ajá, tenían actitudes muy raras o que tenían actitudes muy humanas, se podría decir. Esta anécdota me recordó a esos videos que había yo visto de justamente estos perritos o estos gatitos que de pronto los grababan y estaban caminando en dos patas. O por ejemplo, sí, hay uno muy loco que de verdad así ujú. como que ese sí me sacó de onda muchísimo, porque en la noche están grabando a un perrito que se está haciendo en un columpio, en este juego para niños, Ah, y el sí, perrito tiene las patas en las cadenas sí, y se está impulsando solo y dices, ¿qué onda con el perrito, no? ajá, O sea, yo sé que son animalitos muy inteligentes que pueden llegar a imitar actitudes humanas, pero hasta incluso cómo se sentaba, cómo se impulsaba, no sé. O sea, es algo muy, muy, muy muy raro, ¿no? extraño. Ajá, y Ujú. suelen tener comportamientos muy extraños también a veces los animalitos, ¿no? Es algo relativamente común que sucede. Así es. Hay una anécdota, amiga, que te quiero yo comentar. Es una anécdota Cuéntamelo. que no terminó bien, ¿eh? La anécdota en esta sí te puedo decir que no terminó bien, porque sí hubo un deceso, sí hubo un fallecimiento de una persona. Uf, bueno, Esta historia tiene lugar hace más de 45 años. Aquí por donde vivo hay un lugar que se llama el Puente de Urrutia. El Puente de Urrutia es conocido porque es un callejón, pero muy ancho y muy largo, que te saca justamente a unos embarcaderos, estos embarcaderos donde la gente, pues, puede echar su tierra, sacan sus plantitas que sacan de las chinampas, o simplemente hay personas, pues, que justamente toman su trajinera y van a turistear. ¿Qué pasó? Yo conozco a una de estas personas que fue la que me contó la anécdota. ujú, Se decía que en este callejón se aparecía primero el nahual, pero que también se había visto al charro negro. El charro ok, negro pues era justamente pues una persona vestida con su traje de charro que al parecer le había vendido su alma al diablo. Entonces, él lo que hacía era como intentar encontrar una persona para venderle o darle riquezas y que justamente tomara su lugar y ahora él estuviera penando y demás. ujú, Pero te digo, también decían que se aparecía el nahual, que a veces era un puerco muy grande o era un perro, incluso un caballo. ok, ¿Qué pasó? Estas personas venían en un carro, venían 5 personas, la que venía manejando, el copiloto y 3 personas atrás. ¿Qué sucedió? Que pues fueron a un baile, de estos bailes típicos que hay aquí en Xochimilco, que viene a tocar alguna banda y se van y pues se ponen sus chelas encima y demás. De regreso mencionan que era como las 3, las 4 de la madrugada, pero que todo estaba muy tranquilo. De hecho, en esa zona
no hay demasiada luz. Actualmente ya hay un poco más, pero aún así está muy oscura toda esa zona. Y ahora, del lado izquierdo, si vienes de regreso, también había mucho canal, era canal, Ujú, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que estos vatos pues venían cotorreando, venían platicando, y uno de los de atrás dijo, tengo ganas de hacer pipí, ujú, y le dijo, párate aquí en el puente de Urrutia, que justamente le dijeron, no, ¿cómo crees? En el puente de Urrutia se nos puede aparecer algo. Y empezaron a burlarse. No, ¿cómo crees que se nos va a aparecer algo? Esas son tonterías, eso no sucede, no pasa y ujú. demás. Se bajan los tres chavos de atrás y se meten al puente de Urrutia, pues para justamente pues hacer su necesidad. Los dos chavos que el que iba manejando y el copiloto, pues se quedaron esperándolos, pero menciona uno de ellos que pues como que sí tardaban. ¿Qué pasó? Que como ya era tarde, los dos estaban quedando dormidos. De la nada, el que me platica la historia es el copiloto. Dice que Ok. sintieron un trancazo enorme, como si se hubiera aventado un animal muy pesado en el Ujú. cofre del carro. Y pues el carro Mm, obviamente pues se deladió, ¿no? Cuando levantan la cara, ven un caballo enorme, pero un caballo enorme, enorme. Dicen que tenía unas patas enormes, pero de verdad enormes, que no se le veían los dientes, pero que regaba muchísima baba, pero muchísima, muchísima baba, mm, y que los ojos los tenía rojísimos, pero rojísimos. Y sobre todo esta persona también me dijo algo muy curioso, ujú, que los ojos tenían un color rojo fuego, o sea que se veía como vibrante ese color ujú. rojo que tenía este caballo. Dice que el caballo subió las patas en el cofre del carro y Mm, que los movió. mm. Y que entonces justamente, pues imagínate, estaban asustadísimos estos dos. Claro. El que iba manejando empezó a tocar el claxon para que Ujú. lo escucharan las otras tres personas y corrieran hacia el carro, pero dice que no lo escucharon, o sea, nunca lo escucharon. ¿Qué sucedió? Empezaron a rezar, Ajá. empezaron a rezar, y el que iba de copiloto, llegó un momento donde este animal desapareció de la nada. O sea, no se vio que corrió, no se vio que voló, no nada, simplemente el animal desapareció. ¿Qué sucede? Que se baja del carro el copiloto y les empieza a gritar, ¡Ey! Con groserías, venga rápido, que quién sabe qué. Ujú. Cuando voltean a ver a su amigo el que venía manejando, había fallecido de un paro cardíaco. Había fallecido de un paro Wow. cardíaco, amiga. Lo No aguantó el movían y todo susto. y no respondía, pero Mm, estaba pálido, pálido, pálido. Y, por ejemplo, me menciona esta persona que estaba súper rígido, o sea, pero súper, mm. súper rígido. O sea, estaba como agarrado así del manubrio, pero Ajá. estaba súper rígido la persona. O sea, no sé, ahí se quedó. Llamaron a la policía y todo, pues, ¿qué pasó? Le explicaron. Evidentemente los policías pues dijeron, No le van a están creer. locos, Claro. están locos. Pero justamente el copiloto le muestra los trancazos que tenía el cofre de cómo el caballo, o sea, se subió al cofre, se subió al carro. Y los policías no le creyeron, o sea, le dijeron que simplemente, pues como venía borracho y todo, una intoxicación y demás, de eso falleció. Pero la única persona que lo vio al caballo, juraba, que fue el que me cuenta la anécdota, que eso pasó, que su amigo había fallecido del infarto de ver ese ser, ese animal, y los otros tres ni siquiera vieron nada. Estaban súper borrachos y andaban perdidos ahí en el puente de Urrutia. Pero sí, esta anécdota acabó mal, amiga, ahí. Muy mal. Wow. Claro, pero es que es como similar a ver, la historia que yo conté en el en vivo que tuve con Eric. ¿Te acuerdas? Tú estuviste ahí Sí, en el chat. O sea,
las cosas que podemos ver, no todas las podemos aguantar. Esta chica que yo conté, pues se murió de un infarto porque pensó que algo había cogido su falda en el cementerio y no había sido nada. Había sido que ella se había quedado pues atorada en la misma chincheta. Y te pongo, o sea, este ejemplo porque a no ver nada y ver, hay dos fallecidos. Sí, Es que es muy fuerte, porque en esta pequeña historia de la chica, se infartó por su imaginación. Pero este chico vio algo sobrenatural. sí. Sí, ahora Es imagínate, una persona estaba borracha, digamos. Dos personas viendo la misma cosa, el cofre con las marcas de las patas del caballo. ujú, O sea, no es casualidad, el aire no puede mover así un carro y no le puede marcar patas ahí o los golpes. O sea, era algo completamente ilógico. claro, Pero es lo eso que te es. digo, muchas personas pues no están preparadas para escuchar estas situaciones y obviamente los policías los ven borrachos a los otros tres, Ujú, pues evidentemente piensan o ustedes le hicieron algo y demás, pero pues evidentemente la persona murió de un infarto. O sea, ahí se así quedó. es. Lo que les parecía raro es que esta persona tenía agarrado el manubrio y estaba rígida. O sea, el rigoris mortis, hasta Ujú, donde yo sé, no es instantáneo, ¿no? O sea, no no, sucede así. O sea, tarda un poquito el cuerpo en entrar en rigoris mortis, ¿no? sí. Justamente, pero tan rápido. O sea, él menciona que no fueron 5 minutos, o sea, ni los que habían pasado, ¿no? O sea, imagínate, o sea, fue algo impactante ahí, ¿no? Y de por ahí se escuchan chismes, ¿no? No, eso nunca sucedió ni nada, pero, o sea, a mí me lo platicó la persona que iba al lado del copiloto, o sea, que iba en el copiloto más bien, ¿no? Esta persona todavía vive, pero es una persona ya muy grande, creo que tiene como Ujú. 89, 90 años ahorita, pero me lo contó eso Mm, hace ya tiempo, ya tiene como 10, 12 años que me lo contó, fue la última vez que vi a esta persona. muy, es que no, es por donde lo veas es muy fuerte y es muy impactante, Sí, de verdad, sí, impactante. súper, súper Bueno, ahora te cuento impactante. yo una pequeña Sí, historia. Mi abuelo me contaba que cuando iba de casa en el bosque, a veces veía una manada de venados y uno de ellos era de color blanco, que era quien dirigía este grupo. Un día dice que le dio al venado blanco algo de comer, pero esa era la trampa como para él cazarlo. Y sí, le dio. El venado herido huyó y mi abuelo lo siguió. Siguió todo el rastro por varios minutos, hasta que de pronto el rastro de sangre terminaba frente a una casa imprevista y vio personas que él nunca había visto. Él se extrañó de aquella casa, pues hasta donde él sabía, por esos lugares lejanos no existía ninguna casa. Notó que todos guardaron silencio, pero un silencio misterioso. Mi abuelo preguntó si por ahí habían visto algún venado blanco malherido, porque él fue quien le dio al venado. Pero nadie le respondió. El silencio misterioso extraño siguió. De pronto, escuchó que alguien se quejaba de dolor. Fue a ver quién era el que se estaba quejando. Entonces, vio a una persona acostada malherida. De pronto, uno de los que estaban en la casa le pidió que lo curase. Mi abuelo, muy sorprendido, no supo qué hacer.
pero de alguna manera la herida la tenía que sanar. En eso le dijeron que no volviera más por ahí, porque de lo contrario nunca más llegaría a casa. Mi abuelo cuenta que salió corriendo con mucho miedo de ese lugar y que solo estuvo mínimo media hora nada más. Cuando llegó a casa, todos estaban preocupados por él y se sorprendieron al verlo, pues le dijeron que hacía más de 6 meses que se había perdido y ya lo habían dado por muerto. ¿Qué te parece Ok. esta historia? Ok. Fíjate que este tipo de anécdotas de personas que le disparan a un animalito y que después ven o escuchan que hay un herido justamente de esta manera, Ujú. es algo que se da mucho en pueblos. ¿Así? Porque, sí, porque fíjate que ahorita que me estás contando esta, hay una que me llegó a mi canal que tienen similitudes con esto. ¿Qué pasa? Menciona que su abuelito vivía en un pueblo y que su abuelito era como una persona muy tranquila, pero también como de esas personas que, pues, como que intenta no meterse en problemas, ¿sabes? Ujú. Justo su casa de esta persona estaba lejos del pueblo, ¿no? Estaba solita, así como aparcada en el bosque, porque no quería, no le gustaba convivir tanto con las personas. Decía que Ajá. eran muy chismosas, su abuelito y demás. Ok, ¿qué pasa? Menciona que cuando llegaron a vivir ahí, les habían hablado de estos seres, pero el abuelito como de, nah, eso no sucede, no pasa y nada. En su estancia de esta persona, que era el nieto, dice que en las noches escuchaban cómo de pronto sus gallinas, sus animalitos, sus cochinitos, sus vacas, sus caballos, se alebrestaban mucho. Y se escuchaba que lo batían las alas, que zapateaban los caballos y demás. Y que varias veces llegaron a ver que un lobo, así lo mencionan, que un lobo se llevaba Ujú. a sus gallinas, pero que agarraba de dos en dos y se las iba llevando. Pero con el hocico, o sea, con la Ajá, con el boca. hocico. Ujú. ¿Qué menciona? Que un día el abuelo harto, o sea, el abuelo tenía un arma, Ajá. una escopeta, si no mal recuerdo, dice que estaban justamente esperando, dice, no ha venido en 2 días, hoy viene, tenemos que esperarlo. Que justamente lo vieron por la ventana, como este lobo trepó la reja, se brincó, pero dice y lo menciona claramente que el lobo desde adentro abrió la puerta, que tenía una como, ¿cómo te diré? Como algo de seguridad que tú desde adentro a fuerzas le tenías que abrir Ajá. y que el perro o este lobo muy inteligente, después de llevarse, de tener en la boca las gallinas, con Ajá. la pata movió y abrió la puerta. Salió corriendo el abuelo junto con este chavo y dice que el abuelo lo midió y que le disparó. Cuando le disparó, él menciona que le dio en una de las patas traseras, Ujú. pero dice que justamente lo intentaron alcanzar y que nada más pues alcanzaron a las gallinas que estaban revolcándose, el perro las llevaba, ya las estaba pues aplastando con el hocico y Ujú. que justamente dejó un rastro de sangre este animal. Pues pasó, el perro en esa semana no volvió a acercarse o el lobo no volvió a acercarse. ¿Qué sucede? Que el abuelo iba por provisiones al pueblo, pero nada más iba una vez, iba los fines de semana. Cuando el abuelo se va con su caballo y con su carretita al pueblo, dice que por lo regular la gente pasaba voceando. Había un muchacho, balacearon a tal persona Ajá. y se metieron a robar a casa de tal persona o ese tipo de cosas, ¿no? Pero los voceaban y era un periódico Esas eran muy las noticias rústico. antiguas. Exactamente, exactamente.
Ujú. Y era un periódico muy rústico, ¿no? Súper, Sí. súper rústico. Unas hojas muy rústicas, ¿no? Ujú. Entonces dice que cuando escucha a esta persona gritar que tuvieran cuidado porque habían balaceado y tal, se acerca y le dice, oye, ¿sabes más de eso? Y le dice, aquí está el periódico, cómpremelo y tal. Lo empieza a leer y menciona que justamente, pero justamente, había en la noticia que a tal persona le habían dado un balazo en una de sus piernas mientras iba de regreso a su casa y de hecho pasan la fotografía y se ve la bala y todo y era justamente pues la bala era del calibre del arma del abuelito, Ujú. ¿no? Vaya. Y hasta mencionan, tengan cuidado y quién sabe qué. El abuelito mencionaba, a lo que yo le disparé no era una persona, era un animal, Ujú. era un animal y justamente el abuelito preguntando mencionaba que a esa persona se le conocía porque era un nahual y se metía a las granjas de las personas a quitarles la vida a los animalitos, se los comía. Pero el Ok. abuelito decía, qué coincidencia que yo le disparé, yo conozco mi arma, yo conozco las balas, y Ujú. después de una semana voy y en el periódico está esta persona con una bala que justamente es pues de la medida de mi arma. Qué curiosidad que pregunto y que me dicen es que esa persona se le conoce porque es un nahual, porque Ujú. se come a los animalitos de las granjas de otras personas, ¿no? Y justamente el nieto es el que me cuenta esta anécdota y me manda esta anécdota. Dice, mi Guau. abuelo ya falleció hace años, la persona que me manda la anécdota tenía 50 y tantos años y a él le pasó cuando Mm. tenía 16. O sea, imagínate, tiene muchísimo tiempo que sucedió esto, ¿no? Sí. Pero como en estos pueblitos, en lugares alejados de la ciudad, es cuando se tiene muy fresco todo esto, ¿no, amiga? Ujú. De los Sí. nahuales, de las brujas, de los aluches, ¿no? Como Uy, es algo sí. que todavía se mantiene bastante, pero bastante fresco en la memoria de las personas que viven en estos lugares que están apartados quizás, no de la civilización, pero sí de las ciudades, de los grandes edificios, ¿no? Así es. Y fíjate tú que de ahí vienen las mejores historias. Sí, De ahí, de esos lugares vienen las mejores historias, porque son anécdotas que luego las vuelven leyendas, pero que va de generación en generación. Y que muchas historias de esas son verdad. A mí me fascinan las historias de los abuelos que cuentan donde vivían en sus pueblos, porque pasan muchísimas cosas que ahora en la actualidad pues dirán, pues estaban locos, ¿no? O sea, ¿cómo va a pasar eso? Si el abuelo sí, le disparó a un perro, a un lobo, y esa noticia, pues casualidad, bueno, pero pasan. A eso es lo que sí, quiero llegar, pasan. Y las mejores historias vienen de ahí. sí, vienen de estos lugares alejados de los edificios grandes. Así es. Te voy a contar otra Sí, que amiga. estamos aquí tú a tú. No es un reto, ¿eh? No es un reto de las mejores historias, pero estamos sacando muy buenas historias y espero que a la audiencia les guste. Hace un año yo adopté un perro, algo similar entre un pastor alemán y un husky. No era de raza ese perro y yo tenía una relación muy afectiva con él. Pero la casa donde yo vivía estaba al lado de un cementerio. Y una vez unos ladrones se metieron y se lo robaron al perro. No sé por qué, pero al mes yo lo encontré tirado a unas 5 cuadras de mi casa. Cuando lo traje de vuelta, era demasiado agresivo. Me mordía, pero a la vez no dejaba que nadie se acercara a mí. A los días, una mañana me desperté con un mal olor, como que algo había pasado.
Y cuando me di cuenta, algo parecido a la piel y al pelaje de mi perro estaba tirado en mi cama, como si le hubieran sacado los huesos y órganos. Había quedado solo el rastro de mi perro. Yo lo cogí y lo fui a enterrar entre el muro que dividía mi casa de un bosque que estaba al lado. Luego me fui a otro lugar para vivir porque fue tan fuerte la pérdida. No sé qué fue lo que pasó, pero me fui a vivir con mis hermanos a Estados Unidos, súper lejos. Tuve muchos traumas por 2 años. Tuve pesadillas pensando que algo o alguien desvivió a mi perro y que esa cosa dormía conmigo. Estuve hablando con una terapeuta y también con una bruja. Le pregunté qué podría haber sido o qué era. Y lo que me dijo es que era un nahual. Llevo 5 años desde eso. No he vuelto a tener mascotas. No he vuelto a la casa de mi abuela desde entonces, porque quedé con muchos traumas. Al perro se lo secuestran, se lo llevan, lo encuentra a unas cuadras después de un tiempo, pero al final se lo desviven, pero había algo que dormía con ella. Ok. Está muy extraño. Sí, sí, Y sí, yo sí. creo que si estamos hablando de traumas, cualquiera, ¿eh? Sí, 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 fácilmente. Es muy raro, es súper extraño y créeme que justamente tiene que ver con el comportamiento de los animalitos, que a veces tienen unos comportamientos muy humanos. Pero también hay otros videos que dicen como de, mi perro está conmigo y aquí afuera de mi puerta está otro perro, ¿no? Por ejemplo, Sí, lo he hay un visto video muy común, últimamente en sí, TikTok, es verdad. sí. Hay un video que ya tiene años que me pareció muy curioso porque el chavo abre la puerta de su cuarto y llega su perro y el mismo chavo empieza a decir como de, mi perro está raro, yo siento que no es mi perro, porque mi perro no sabe hacer trucos. Y se ve como le dice al perro, siéntate, y el perro se Y se sienta. sienta. Y el vato cierra su puerta y dice, mi perro no sabe sentarse, ese no es mi perro, ese no es mi perro. Y el vato se pone, o se altera mucho. No sé si ese video sea verídico, no estoy seguro, pero son estos videos que justamente te causan una intriga que dices, yo tengo 3 perros, Sí. ¿alguno de mis perros no hará eso? ¿O Mm, sí será mi perro? En las noches se transformará en otra cosa y se va. Justamente este tipo de videos te ponen a pensar en todo eso, ¿no? sí, Ujú. bastante, bastante. ¿Alguna otra historia, amigo, que nos quieras Sí, contar? sí, sí, sí. Mira, tengo una historia personal, esa me pasó a mí. Ok. Me pasó cuando yo todavía estudiaba la universidad. Fíjate que en ese periodo yo estaba estudiando con un maestro que era ornitólogo, se dedicaba a estudiar puras aves. Y me gustan las aves, son animales muy bonitos. Aquí en Xochimilco, pues también llegan muchas aves que migran. Entonces, es bonito ver garzas, ver Ujú. palomas, ver incluso pelícanos se veían por aquí. Entonces Oh. era muy bonito ver a estos animalitos y como vivo al lado del canal, pues entonces luego los veía aquí en los Ujú. árboles, arriba de mi casa y todo, ¿no? ¿Qué sucedió? Que yo en esa etapa, de pronto mi mamá me decía, hijo, no salgas esta noche, o sea, ¿por qué te vas a la fiesta ahorita? Y me decía mi mamá bien claro, si te vas a ir a la fiesta, ya quédate a dormir allá, ya no regreses, es peligroso, te pueden asaltar y demás cosas, ¿no? Es verdad. Entonces mi mamá siempre tenía como eso, quédate allá, ya no regreses. Eran como las 2
más o menos cuando yo regreso de la fiesta, pero fíjate que desde que yo iba entrando por mi callejón, yo sentía que algo me miraba. Yo me Ajá. sentía perseguido, como que Observado. mirado, observado claramente. Y yo lo sentía, pero yo lo sentía claramente. ¿Qué sucede? Que yo entro a mi callejón, abro mi zaguán, sigo caminando hacia mi casa y antes de llegar a mi casa tengo que pasar entre dos invernaderos. En estos invernaderos pues mi tío cultivaba sus plantas, Ujú. pero justamente hacia lo lejos, ya cruzando el canal, veo un árbol muy grande, pero justamente cada vez sentía yo más esta presión de que me observaban. Y cuando volteo, veo claramente arriba del árbol, en la copa del árbol, un ave muy grande, amiga, pero muy Mm. grande, o sea, yo creo que fácilmente medía 1,50 m, 1,70 m, de las patas a la cabeza el ave, ¿eh? Wow. Pero el ave era enorme, 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 y el árbol estaba un poco lejos, pero el árbol era enorme, y esta cosa se distinguía claramente, o sea, era un animal enorme. Y yo veía que tenía un pico, pero no un pico como de un águila, tenía un pico distinto, ¿sabes? Tenía un pico muy raro con el que se estaba como sacudiendo las plumas. ¿Qué pasa? Que yo empecé a sentir miedo. Cuando yo empecé a caminar hacia mi casa, pues era como si caminara hacia el ave también yo. Entonces yo empecé a caminar, pero te juro que yo empecé a caminar lentamente, como que algo me decía peligro, mi instinto me decía peligro, Ajá. peligro, peligro. Entonces, esta ave tenía unos ojos rojos que le brillaban mucho, pero le brillaban bastante, bastante, bastante. ¿Qué sucedió? Que yo agarré y pensé, voy a sacar mis llaves lentamente y voy a Ujú. correr hacia mi casa, abro rápido y me meto. Cuando yo empecé a agarrar mis llaves, te juro que yo no hice ningún ruido, ningún movimiento violento, pero el ave dejó de como de husmear entre sus plumas Plumas. y me quedó viendo fijamente. Mm. Y yo me quedé así como de, ya valió gorro, ¿ahora Mm. qué hago? Cuando saco mis llaves y dije, a la cuenta de tres corro, el ave abre sus alas, pero sus alas eran enormes, amiga. Enorme, eran enormes, enormes, enormes. Yo le calculaba unos 2 metros de ala a ala. O sea, era muchísimo. Uf. ¿Qué sucede? Que yo corro y el ave empezó a emitir un sonido muy, muy raro. Súper, Ajá. súper extraño, como si se estuviera quejando. O sea, no era un sonido de un ave o de un águila. No, no, no. O sea, yo ya conozco esos sonidos y no era parecido. Parecía que se estaba quejando. O sea, como si estuviera gritando. Entonces yo ya no vi, dejé de ver el ave y yo lo que hice fue correr a mi casa, abrí rápido, me metí, cerré, incluso azoté la puerta y mi mamá salió y me dijo, ¿qué pasó? Y ya le Ujú. expliqué, mamá, vi un ave así, así, así. Y mi mamá me regañó y me dijo, pues es tu culpa. Justamente tú quieres estar llegando a estas horas cuando ya tendrás que estar en tu cama durmiendo. Esa fue una de las razones por la cual yo dejé de salir en las noches, porque dije, ¿para qué me arriesgo? Estoy bien tranquilo en mi casa, ¿no? Y Ujú. aún así, estando uno en su casa, corre el peligro de que otra persona se meta a robar a tu casa y te pueda hacer algo. Claro. Pero Ujú. la posibilidad de que suceda, pues es menor a que si estás en la calle, ¿no? Ujú. Entonces, al día siguiente yo tuve clase, te digo que tenía yo este maestro con el que estudiamos a las aves, y yo le empecé a preguntar, oiga, profe, yo vi esto, y me dijo, a ver, dime cómo era. Ya le empecé a decir, yo le calculo 1 metro, 1,50 m, 1,70 m de las patas a la cabeza. Y el maestro se quedó como que no, ¿verdad? O sea, me decía el maestro como de, güey, es que me estás diciendo que tiene la estatura de una persona. Y el ave, no hay aves tan grandes que vuelen aquí. De hecho, el maestro me dijo, a lo mejor lo que tú viste fue un cóndor, este animal que es muy común en Perú, ¿no? Que de hecho Ajá. está ahí y me dijo, pero aún así, lo que tú me estás dando son rastros de un animal todavía más grande que un cóndor en cuanto a su altura de la pata a la cabeza. Ok. Me empezó a decir eso y ya le dije, no, es que de la ala a ala tenía 2 metros, yo le calculé porque era muy grande. Y me decía, un águila real tiene más o menos 2 metros de ala a ala.
pero me dice, en la Cuenca de México no es común, se cree que ya está extinta, de hecho, esta águila, porque pues se le ha cazado y demás, entonces, muy raro y no coincide con el tamaño de las patas a la cabeza. Ujú. Y luego le expliqué el sonido que hacía, el ruido que hacía, y me dijo, es que no coincide, no cuadra. O sea, tu descripción no cuadra con nada. O sea, las aves no gritan, las aves no, no se quejan, ¿sí? Ujú. Entonces, no, algo no cuadra. Y de hecho yo le dije al profe, a mí se me hace que yo vi un nahual. Y el profe nada más empezó a reír como de, ah, sí, eso no existe, ¿no? Ujú. Pero yo me quedé pensando en eso. A lo mejor lo que yo vi ese día en la copa de ese árbol fue un nahual. A lo mejor yo estuve, pues, a algunos metros de un nahual ahí y no sé, a lo mejor si algo me hubiera hecho, no sé, no tengo idea. Pero fue Podría una ser. experiencia aterradora, muy, muy Sí. aterradora. Te digo que fue una de las cosas que me dijo pensar y me hizo pensar, ¿para qué sales? Ya quédate ahí en casa, ya no salgas. Y de hecho soy alguien Ujú. que ya prácticamente no sale, ¿eh? No le gusta salir, y menos en las noches. Soy alguien ya extremadamente así como de, ¿para qué me arriesgo? Es muy peligroso, no solo por las personas, sino porque también, pues, imagínate uno de estos seres. Ujú. Sí. Es Ujú. bien, bien curioso, súper aterradora, porque yo no sé qué hubiera hecho si hubiera visto ese gran animal. Pero bueno, te voy a contar la última historia que te traje y les traje a la audiencia. Sí, amiga. Estoy seguro que mi perrita Molly es un nahual. Hace un tiempo, como 2 meses atrás, me pasó que llegué a mi casa y vi a mi perrita parada en dos patas, pero se me hizo un poco graciosa. Pero luego investigué por internet y me di cuenta que, que era un nahual. ¿Por qué les digo esto? Porque descubrí que mi perrita habla por las noches en un idioma raro. Siempre la escucho a las 5:23 de la mañana, hablando en mi cuarto. Yo puse cámaras y me doy cuenta, al revisar las cámaras, que mueve la boca y que se para en dos patas. Tengo mucho miedo. Ella viene cada vez que yo le llamo, pero descubrí otra cosa. Mi perrita no come de la comida que yo le pongo para perros. Ella se Ok, para en dos patas, abre la nevera y saca comida. ok. Me da mucho miedo cada vez que veo la cámara. Por favor, si alguien sabe cómo deshacerme de ella, ayúdenme, porque todas las noches para mí son terroríficas. Todas las noches se para en dos patas, saca comida, come, habla en un idioma que no reconozco, siempre a la misma hora, pero no me atrevo a sacarla. No sé por qué. Estoy muy aterrorizado. Ok. Ese ya es un caso muy extremo, ¿no? Ya está así, extremadamente raro, curioso, Ujú. aterrador sobre todo, porque Ujú. solamente escuchas a tu perro hablar cosas que no entiendes, sino también ves cómo abre tu refrigerador y agarra comida y de ahí come. Ujú. O sea, es un comportamiento exageradamente humano, más del de abrir tu refrigerador y sacar comida. Es extremadamente humano eso. No sé, Está, te está muy fuerte, descoloqué, está ¿no? muy raro, sí, está muy Ujú. raro, está muy extraño. O sea, Sí, está súper definitivamente extraño. tiene un comportamiento demasiado raro, Pero ¿cómo extremadamente humano. regalarla? ¿Cómo sacarla de la casa? Porque ella ama a su perrita. Pero cuando, o sea, está muy aterradora ella, o Sí, sea, sí, 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 está muy con mucho miedo está ella. sí, sí, no, pues cómo no, que hasta a mí me sacó de onda ahorita que me lo platicaste.
Pues ya No, ves. es que no, 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 es Yo te dije, te muy, voy a muy contar raro. historias aterradoras y Ok. extrañas a la vez de nahuales. Te Sí, he sí, 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 mencionado gato, te he mencionado un venado, te he mencionado un perro, bueno, dos perros. sí, Y es muy extraño, son sí. animales diferentes. Y tú has mencionado un ave, has Un mencionado un ave, perro, un ujú, lobo, que un bueno, lobo. son como primos, hermanos. Sí, 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 sí. Pero hemos mencionado diferentes animales, no Animales, solo sí, estamos claro. hablando de un animal. Ujú, sí, son distintos. Mira, amiga, si me permites comentarte algo, platicarte algo antes de que se termine el capítulo. Cuéntame, Fíjate que estaba coméntame. yo platicando con Tomás de Podcast Sobrenatural, al cual le mando muchos saludos a mi hermano el Tommy. Saludos. Fíjate que estábamos platicando un poquito acerca de esto y me decía Tomás, oye, ¿tú conoces a los Skinwalkers? Y yo como de sí, pues ellos son como algo parecido a los nahuales, pero que se da en los Estados Unidos, más al norte, ¿no? Ujú, De nuestro ujú, país. Tienen similitudes, tienen cosas distintas, más hacia el norte me refiero a que vienen más los skinwalkers de la cultura navaja, pero o sea, tienen similitudes, hay cosas que igual no cuadran cuando platicamos como que no cuadran, ¿no? No, es que sí son muy diferentes, pero ves esto y son bien parecidos también y todo eso. Y justamente mencionaban alguna película ujú. bastante curiosa. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Tierra de Osos. Es de Disney. Ok. Es una película muy genial y que habla sobre algunas tribus que tienen un tótem, se cuelgan un tótem, ¿no? Y un ¿Qué es un tótem de... tótem? un tótem es como una representación, que en este caso es de un animalito, Ah, ok. ¿sale? Y se lo ponen en el cuello. Ujú, ¿No? Y que siempre estos tótems representan una característica muy importante de la persona. Por ujú. ejemplo, uno de los personajes, si no mal recuerdo, se llama Siddha, que era el hermano mayor, tenía su tótem de un águila. La cosa es que, bueno, por salvar a su hermano, pues este Siddha pierde la vida, fallece en la película, ¿no? Pues lo entierran y todo, pero se da cuenta que había un ave que lo seguía mucho, un águila. Y a lo largo de la película, casi al final, esa ave se transforma en su hermano, Oh. ¿no? Y es cuando dices, pues estoy hablando de nahuales, estoy hablando de skinwalkers, y Ajá. luego ves esa película y como que tiene referencias de Ujú. esto y dices, vaya, Kenai creo que se llamaba el personaje principal, dices, su tótem era un oso, y como en la película sí se transformó en un oso. Mm. ¿No? Y dices, qué raro, qué extraño, porque dices, o sea, te saca de onda completamente y dices, ¿será que Disney sacó referencias de los skinwalkers o de los nahuales para basarse en eso? No, porque tiene parecido, o sea, hay similitudes muy grandes. Bueno, Te digo, podrían ser de los dos. es algo interesante que estuve pensando y que cuando me dieron ese comentario dije, nunca lo había pensado de esa manera, Ujú. pero qué comentario tan más acertado en este momento que hablamos de nahuales de skinwalkers, ¿no? O sea, Sí, está interesante esa analogía entre esas dos sí, cosas, sí, la verdad que sí. Y me la voy a ver. Yo creo que esa película no me la he visto, ¿eh? ¿no? Está muy buena, está muy divertida. A mí me gusta mucho, está muy divertida. Vale. Sí, 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 Es sí. como fantasía. Sí, es como O sea, en una... género fantasía lo Sí, ponen, sí, sí, sí. obviamente. Sí, te digo, es de Disney. Mm, Creo que debe estar ahí vale. en Disney Plus. Entonces, digo, está muy buena la película. Me gustó mucho. La vi de niño. Después ya la seguí viendo ya más adulto. Y me sigue agradando la película. Es muy buena. Ok, bueno. Nada, amigo, de verdad, muchísimas gracias por estas historias que hemos compartido el día de hoy. Y ya para cerrar, pues si gustas de tus redes sociales y el nombre de tu canal.
Sí, amiga, pues mira, estamos como Reino Paranormal Podcast en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, obviamente. Si nos gustan escuchar por otras plataformas de audio, estamos en Spotify, en Apple Music. Bueno, que ahorita ya empezamos en Apple Podcast también ahí a agregar nuestros episodios y en Amazon Music también, pues gracias al apoyo de ustedes, pues nos vamos extendiendo como la hierba, nos vamos agarrando un Ujú. poquito más de todo, pero bastante contento de estar aquí contigo. Siempre es un lujo estar aquí. No, muchísimas gracias. Para mí siempre las pláticas contigo también son muy buenas. Traes unas historias, unas experiencias súper buenas. Y nada, amigos, gracias por ver este capítulo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle like, dejen su comentario, qué les parecieron estas historias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.